En esta ocasión vamos a estudiar los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen los podemos dividir en los de la región anterolateral y los de la región posterior. Entonces tenemos los anterolaterales y los de la región posterior. De la región anterolateral tenemos los rectos del abdomen, el recto del abdomen. Adelante de él un músculo inconstante, que es el piramidal del abdomen. En las porciones laterales tenemos los oblicuos, el oblicuo externo, antes llamado mayor, y el oblicuo interno o menor. Y profundamente tenemos el transverso del abdomen. En la región posterior ya veremos que se encuentra el psoas mayor, que se va a unir al ilíaco, y entre los dos van a formar el iliopsoas o al psoas ilíaco, y tenemos al psoas menor, y por último tendríamos al cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los de la región anterolateral del abdomen, con el recto del abdomen. Si recordamos lo que sería la porción inferior del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice gifoidea, y aquí articulándose la última costilla verdadera, el séptimo cartílago costal. Aquí tendríamos el sexto y el quinto cartílago costal de uno y otro lado. Aquí abajo tendríamos lo que sería el pubis, que ya habíamos descrito anteriormente, el hueso coxal, es parte del hueso coxal. Entonces aquí estaría la sínfisis del pubis, y aquí el cuerpo del pubis, la rama isquiopúbica, y aquí lo que sería la cresta pectínea o el pecten del pubis, ¿sí? Aquí vamos a poner el otro lado. Aquí está el ángulo púbico, el borde superior del pubis, y el pecten del pubis o cresta pectínea, y aquí abajo el agujero obturado con la rama isquiopúbica, el isquion, el cuerpo del isquion y la tuberosidad isquiática. Aquí como referencia vamos a poner lo que sería la cicatriz umbilical. Entonces vamos a tener que este recto del abdomen se va a insertar aquí en el apéndice gifoides, en el séptimo cartílago costal, sexto y quinto cartílago costal. Y de ahí las fibras musculares se van a dirigir hacia abajo para insertarse aquí en lo que sería en la cresta del pubis, ¿sí? En el borde superior del cuerpo del pubis, y se llegan a extender hasta lo que sería el pecten del pubis algunas fibras en la porción más lateral. Entonces insertándose aquí en el cresta del pubis o borde superior del cuerpo del pubis y hacia el pecten del pubis o cresta pectínea. Este recto del abdomen, ¿sí?, va a presentar intersecciones tendinosas, ¿sí?, que lo dividen en varios vientres. Por eso se considera un músculo poligástrico. Entonces aquí estarían estas intersecciones tendinosas del recto del abdomen, que hace que sea poligástrico. Llega a presentar de 4 o 5 vientres dependiendo del número de intersecciones tendinosas. Estos dos rectos están separados aquí en la línea media, ¿sí? Aquí estaría el otro recto del abdomen, ¿sí? Entonces estarían separados en la línea media por una intersección tendinosa, que es la línea alba. Aquí estaría la línea alba o línea blanca, que separa los dos músculos rectos. Este recto del abdomen va a estar inervado por los últimos 7 o 6 nervios intercostales, así también como por el nervio ilio hipogástrico y a veces también por el ilio inguinal, que ya veremos que vienen del plexo lumbar. La función principal de este músculo es la de flexionar el tronco sobre la pelvis, y entonces es importante para cuando hacemos las abdominales. De ahí que se vea esta especie como de lavadero en los sujetos que tienen
muy desarrollado este recto del abdomen, se ve una especie de lavadero en la cara anterior del abdomen. Por delante de este músculo se va a encontrar otro músculo que es inconstante, que es el piramidal del abdomen. Este piramidal del abdomen se va a insertar también aquí en el pubis, en la cresta del pubis, y se va a extender hacia arriba y hacia adelante, hacia la línea media, hacia arriba y hacia la línea media, para insertarse la línea alba. Este músculo no alcanza más de la distancia, de la mitad de la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis, y es un músculo inconstante, superficial al recto del abdomen, y ya veremos que está dentro de las vainas de los rectos. Tanto ya veremos que los músculos oblicuos y transversos del abdomen forman unas aponeurosis que están rodeando por delante y por atrás a los rectos. Entonces este piramidal del abdomen se encuentra dentro de esa vaina de los rectos. La función de este músculo, que es inconstante, es la de tensar la línea alba, y que en otros mamíferos, en los marsupiales como el canguro, el koala, forma la bolsita o la marsupia, que funciona como un útero, ya que son animales que carecen de placenta, y es donde se termina la gestación del cangurito o del koala dentro de esta marsupia o de esta bolsa, que es un músculo piramidal muy desarrollado, lo que forma esta marsupia, ¿sí? Si continuamos con los músculos de la región anterolateral del abdomen, tendremos ahora los oblicuos, el externo y el interno. Vamos a observar primero el oblicuo externo. Vamos a hacer una vista lateral del tronco. Aquí estaría el mango del esternón, el cuerpo y el apéndice gifoides. Aquí atrás vamos a poner la columna vertebral esquemáticamente, y en la porción inferior vamos a poner la cara lateral del hueso coxal. Aquí estaría la cresta ilíaca, que se extiende desde la espina ilíaca antero-superior, antero-inferior, ya en el borde anterior. Aquí adelante tendríamos la eminencia iliopúbica, aquí, y el borde superior del pubis, la sínfisis del pubis. Y aquí hacia atrás la espina ilíaca postero-superior, postero-inferior, la escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, el isquion y la rama isquiopúbica, y aquí estaría el agujero obturado. Y como estoy viendo en la cara lateral, tendría aquí el acetábulo. Vamos a poner aquí la pared anterior del abdomen, y aquí como referencia el ombligo. Ponemos las caras laterales o externas, la séptima, sexta costilla, ¿sí? Y las falsas, la octava, novena y décima, y las dos flotantes, décima primera y décima segunda costillas. Entonces ya con esta vista lateral podemos ir ilustrando las inserciones del oblicuo externo. El oblicuo externo se va a insertar en la cara externa de las últimas 6 o 7 costillas, muy cerca de su articulación costo-condral. Entonces está insertando aquí en las 6 últimas costillas, ¿sí? Aquí es donde se interdigita con las inserciones del serrato anterior o serrato mayor, que se inserta en la cara externa de las 10 primeras costillas. Muy bien. Entonces, después de estarse insertando aquí en la cara externa de las 6 últimas costillas, las fibras musculares se van dirigiendo hacia abajo y hacia adelante. Y vamos a observar que estas fibras hacia adelante se van a continuar con una aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces dirigen hacia abajo y hacia adelante. Entonces estas fibras se continúan con una aponeurosis, y esta aponeurosis se va a fijar hacia la línea alba. Aquí tenemos la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí?, que va a insertarse hacia la línea alba. Se va a interdigitar con el del lado contrario para formar la línea alba. Ahora, para llegar aquí a la línea alba, tiene que relacionarse previamente con el recto del abdomen que veíamos anteriormente. Entonces este músculo va a pasar por delante de toda la extensión del recto. Entonces está la aponeurosis del oblicuo externo, está envolviendo por delante,
¿sí?, al recto del abdomen. Sería la hoja superficial de la cara anterior de los rectos, ¿sí? Si nos vamos más hacia abajo, ¿qué es lo que va a hacer esta aponeuros del oblicuo externo? Hacia el borde anterior del hueso coxal, esta aponeuros del oblicuo externo va a formar un ligamento, que es el ligamento inguinal, que viene desde aquí arriba, desde la espina ilíaca anterosuperior, y se va dirigiendo hacia abajo y hacia adentro para insertarse en el tubérculo del pubis. Entonces, este es el ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal lo está formando un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo. Ahora, aquí exactamente por arriba del tubérculo o espina del pubis, vamos a observar que la aponeurosis del oblicuo externo va a limitar un anillo, que es el anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal superficial lo va a limitar un pilar medial y un pilar lateral de la aponeurosis del oblicuo externo, inmediatamente por arriba del tubérculo del pubis. Este es el anillo inguinal superficial, que es donde va a estar pasando el cordón espermático en el caso del hombre y el ligamento redondo del útero en el caso de la mujer. Y está formado por un pilar medial y un pilar lateral. De hecho, entre los dos pilares hacia arriba hay unas pequeñas fibras intercrurales, ¿sí?, que están reforzando este anillo inguinal superficial por arriba. Decíamos que más lateralmente esta aponeurosis del oblicuo externo va a formar el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis. Entonces, este anillo inguinal forma este ligamento inguinal va a formar una especie de cuerda de violín o cuerda de un arco, donde el resto del arco lo formaría esta estructura que es el borde anterior del hueso coxal. Exactamente en este orificio de este arco, aquí abajo del ligamento inguinal, tenemos el paso de la arteria y vena femorales. La vena es medial y la arteria es lateral, sería la vena y arteria femorales, que están pasando en un anillo, que es el anillo femoral. Por dentro de este anillo lo limita una reflexión de esta aponeurosis del oblicuo externo, que después de formar el anillo inguinal, esta reflexión se va a ir a insertar hacia lo que sería el pecten del pubis, ¿sí?, o lo que se llamaba antes la cresta pectínea, y esto va a formar el ligamento lagunar o lacunar. Entonces, el ligamento lacunar o lagunar, que entonces es un ligamento que va desde lo que sería el ligamento inguinal, se va hacia atrás para insertarse en el pecten pectínea, ¿sí?, en el pecten del pubis o cresta pectínea. Lateral a la vena y arteria femoral está pasando aquí un músculo, que es el psoas ilíaco, que son de los músculos de la pared posterior del abdomen y que llega a insertarse hacia el trocánter menor del fémur. Entonces aquí tenemos el músculo psoas ilíaco, que pasa por abajo del ligamento inguinal, envuelto por su fascia ilíaca. Entonces vamos a ver que del ligamento inguinal, ¿sí?, parten unas fibritas, ¿sí?, que van a formar lo que sería el arco iliopectíneo, ¿sí?, es el arco iliopectíneo que va desde el ligamento inguinal hasta el psoas ilíaco. Entonces el arco iliopectíneo que va a estar limitando lateralmente a nuestro anillo femoral donde están pasando los vasos femorales. Entonces aquí tendríamos el arco iliopectíneo, antes se llamaba cintilla iliopectínea, es el arco iliopectíneo. ¿Sí? De esa forma tenemos los límites del anillo femoral. Medialmente estaría el ligamento lacunar, hacia adelante estaría el ligamento inguinal y lateralmente encontramos lo que decíamos el arco iliopectíneo. ¿Y qué elementos pasan por el anillo femoral? Medialmente la vena femoral y lateralmente la arteria
femoral. Hacia atrás estaría el ligamento pectíneo, que se localiza sobre el pecten del pubis, o lo que se llamaba antes la cresta pectínea. Aquí faltaría el nervio femoral. El nervio femoral no pasa en el anillo femoral, sino que este nervio femoral viene descendiendo desde la pared posterior del abdomen, acompañando al psoas ilíaco, y entonces el nervio femoral pasa dentro de la fascia ilíaca que está envolviendo al músculo psoas ilíaco. Entonces este nervio femoral no pasa en el anillo femoral. El anillo femoral es importante porque es el sitio donde se van a formar las hernias femorales, que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Por último, la aponeurosis del oblicuo externo va a terminar insertándose en las porciones anteriores de la cresta ilíaca, más o menos en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca. De esa forma ya tenemos, ¿sí?, todas las inserciones del oblicuo externo, desde la cara externa de las 6 últimas costillas y de ahí hacia abajo y adelante, extendiéndose con la aponeurosis del oblicuo externo, que llega a insertarse a la línea alba y que arriba del pubis va a formar el anillo inguinal superficial y posteriormente forma el ligamento inguinal y termina insertándose en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, haciendo unas reflexiones, ¿sí?, sobre el borde anterior del hueso coxal para formar el ligamento lacunar medialmente y lateralmente el arco iliopectíneo que llega a la fascia del músculo ilíaco y limitar así el anillo femoral para los vasos femorales. La acción de este músculo va a ser rotación del tronco hacia el lado contrario. Quiere decir que si contraemos el oblicuo externo derecho, el tronco rota hacia el lado izquierdo. Y también va a estar inervado por los 6 últimos nervios intercostales y por el ilio hipogástrico y a veces también por el ilio inguinal, que vienen del plexo lumbar. Si quitamos este oblicuo externo, vamos a encontrar ahora el oblicuo interno. Entonces vamos a hacer otra vista lateral del tronco. Aquí tendríamos otra vez lo que sería el mango del esternón, el cuerpo del esternón, el apéndice gifoide, ¿sí? Aquí atrás otra vez la columna vertebral y acá abajo el hueso coxal, ¿sí?, como lo habíamos ilustrado anteriormente, la cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior y la postero superior. El borde anterior del hueso coxal, ¿sí?, y aquí el pubis, la espina ciática, el isquio, y aquí el agujero obturado y el acetábulo, la pared anterior del abdomen y aquí la cicatriz umbilical. Y vamos a poner otra vez 7ª costilla, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª costilla, ¿sí? Entonces, este músculo se encuentra por abajo del oblicuo externo y lo vamos a describir de abajo hacia arriba. Entonces se va a insertar en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y las fibras musculares se van a estar dirigiendo hacia arriba y hacia adelante. Aquí tendríamos el ligamento inguinal que va de la espina ilíaca antero superior al tubérculo del pubis. Entonces se va a insertar en el tercio externo del ligamento inguinal. Se está insertando este oblicuo interno. Entonces, en 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y en el tercio externo del ligamento inguinal y las fibras dirigiéndose hacia arriba y hacia adelante. Para insertarse aquí en las últimas 2 o 3 costillas, aquí directamente, y también se va a continuar con su aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo interno. Y esta aponeurosis hacia arriba se va a insertar aquí en el reborde costal de las costillas falsas, llegando hasta la última verdadera, que es la 7ª, entonces en este reborde costal. Entonces, para fines prácticos se está insertando en las 6 últimas costillas. Después de esta aponeurosis
del oblicuo interno se va a insertar en lo que sería la línea alba. Aquí se está insertando en la línea alba la aponeurosis del oblicuo interno. Ahora, para insertarse en la línea alba, nuevamente tiene que ponerse en relación con el recto del abdomen. Entonces hacemos un corte transversal de los 3/4 superiores del recto del abdomen. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí un recto del abdomen del lado izquierdo y aquí el del lado derecho. ¿Sí? Esta es la región anterior hacia la piel. Aquí tendríamos la aponeurosis del oblicuo externo, que decíamos pasa por delante de los rectos del abdomen y que se va a fusionar a lo que sería la línea alba. Aquí estaría la línea alba. ¿Qué va a hacer este oblicuo interno? Su aponeurosis del oblicuo interno tiene la característica que en el borde externo de los rectos se va a desdoblar en una hoja anterior y en una hoja posterior, envolviendo como un tamal por delante y por atrás a los rectos del abdomen. Entonces tenemos su hoja anterior y su hoja posterior. Esto ocurre en los 3/4 superiores de los rectos. Si hacemos un corte en el cuarto inferior de los rectos, vamos a observar que en este cuarto inferior, aquí vamos a poner otra vez un recto del abdomen, otro recto del abdomen, ¿sí? Ponemos otra vez la aponeurosis del oblicuo externo que pasa por delante de los rectos y llega a la línea alba. ¿Qué va a hacer esta aponeurosis del oblicuo interno? La aponeurosis del oblicuo interno en el cuarto inferior no se desdobla, sino que solamente pasa por delante de los rectos para llegar acá a la línea alba. Entonces no se desdobla y solamente pasa por delante. Es la característica que tiene esta aponeurosis del oblicuo interno cuando llega a insertarse acá en la línea alba. Ahora, si vemos las inserciones en el tercio externo del ligamento inguinal, de las fibras del oblicuo interno, ¿sí? Si hacemos un esquema de lo que sería la pelvis, ¿sí? Si tendríamos aquí que sería el sacro, ¿sí? Las alas del sacro, ¿sí? Aquí tendríamos la espina ilíaca anterosuperior, aquí adelante, post antero inferior, y aquí estaría el pubis, ¿sí? Y aquí la línea arqueada con el pecten del pubis y el borde superior del cuerpo del pubis y el agujero obturado. Entonces aquí entre la cresta del pubis y lo que sería el pecten del pubis, aquí se encuentra el tubérculo del pubis, que antes se llamaba espina del pubis. Entonces decíamos que estaba aquí el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que sería el tubérculo del pubis. Entonces sería mi ligamento inguinal. Entonces decíamos que en los dos tercios, en el tercio externo del ligamento inguinal, se están insertando fibras del oblicuo interno. Estas fibras del oblicuo interno, que se insertan en el tercio externo del ligamento inguinal, se van a fusionar a las fibras del transverso del abdomen, que está profundamente, que también vamos a observar que se insertan en el tercio externo del ligamento inguinal. Entonces las fibras del transverso del abdomen junto con las fibras del oblicuo interno del abdomen, ¿sí?, van a formar un arco que se dirige hacia arriba y después se dirige medialmente para llegar a lo que sería a la cresta del pubis, pero también se van a fijar a lo que sería el pecten del pubis, ¿sí? Pecten, ¿sí? O también llamada cresta pectínea. Entonces va a estar haciendo un arco, ¿sí?, hacia arriba y se van a insertar en el pecten del pubis y también en la cresta del pubis, ¿sí? Y van a formar lo que se denomina el ligamento conjunto, ¿sí? El tendón conjunto, forman el tendón conjunto. Entonces, ¿de dónde a dónde va el tendón conjunto? Este tendón conjunto va a ir desde lo que sería el tercio externo del ligamento inguinal, hace un arco hacia arriba para insertarse en el pubis y en la cresta pectínea o en el pecten, ¿sí? Y es el tendón conjunto, ¿sí?
Ahora bien, si continuamos aquí, vamos a observar que va quedando por abajo del tendón conjunto, está quedando una zona pues, débil, en donde no tiene fibras ni del oblicuo interno ni del transverso del abdomen, que ya veremos que esta zona débil se relaciona con la pared posterior del canal inguinal. Entonces es la característica de la inserción de las fibras musculares que decíamos que se están insertando, ¿sí?, en lo que sería del tercio externo del ligamento inguinal hacia el pubis y hacia el pecten del pubis. Bien. Este músculo oblicuo interno, ¿sí?, también está inervado por los últimos nervios intercostales, por el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Y debido a que la dirección de sus fibras, que van arriba y adelante, su inserción provoca la rotación del tronco hacia el mismo lado. Es decir, que si contraigo el oblicuo interno del lado derecho, el tronco rota hacia el lado derecho. Si seguimos aquí con la porción más profunda de los músculos anterolaterales del abdomen, tendríamos ahora el transverso del abdomen. Este transverso del abdomen, sí, ahí se muestra en nuestro esquema de la vista lateral del tronco, ¿sí? Vamos a observar aquí la columna vertebral, otra vez el hueso coxal, ¿sí?, el borde anterior del hueso coxal, y aquí el borde posterior del coxal. Y aquí tendríamos el pubis y el acetábulo, la pared anterior del abdomen. Y vamos a dibujar las últimas 6 costillas, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Dónde se va a insertar este transverso del abdomen? Este transverso del abdomen tiene una inserción muy amplia hacia su porción posterior. Entonces se va a estar insertando en la cara interna de las últimas 6 costillas, propiamente cerca de su articulación costocondral. Aquí es donde se va a interdigitar con las fibras, ¿sí?, profundas de las inserciones costales del diafragma. Entonces aquí se va a interdigitar con las inserciones costales del diafragma. Entonces cara interna de las últimas 6 costillas. Hacia atrás se va a fijar en una fascia, que es la fascia toracolumbar, que se fija a los procesos transversos de las vértebras lumbares, y también se va a insertar en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, y ya habíamos mencionado que también tiene una inserción en el tercio externo del ligamento inguinal. Entonces vemos que tiene una inserción muy amplia. Cara interna de las últimas 6 costillas, interdigitándose con el diafragma, en la fascia toracolumbar, que se inserta en los procesos transversos de las vértebras lumbares, en 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca y tercio externo del ligamento inguinal. De ahí sus fibras musculares se dirigen horizontalmente hacia adelante, y también hacia adelante se va a continuar con su aponeurosis, que es la aponeurosis de la fascia transversal. Y esta aponeurosis, esta aponeurosis del oblicuo, del transverso del abdomen, se va a fijar también a la línea alba. Ahora, esta aponeurosis del transverso del abdomen, para llegar a la línea alba, pues también tiene que relacionarse con los rectos del abdomen. Entonces, vamos a observar que en los 3/4 superiores, la aponeurosis del transverso del abdomen no le queda otra más que pasar por detrás de los rectos del abdomen. Entonces aquí viene la aponeurosis del transverso, tiene que pasar por detrás. En cambio, en el cuarto inferior es factible que pase por delante, ya que la aponeurosis del oblicuo interno no se delamina, y entonces la aponeurosis del transverso del abdomen pasa también por delante. Entonces aquí está el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Entonces, si vemos una vista posterior de los rectos, si los vemos por atrás los rectos, aquí estaría la línea alba y aquí estaría el otro recto. Observamos que
el borde inferior de esta aponeurosis del transverso del abdomen, ¿sí?, en los 3/4 superiores que pasa por atrás, va a formar este borde, que es el arco semilunar. Va a formar esta línea arqueada, ¿sí?, esta línea arqueada, o línea semilunar, que antes se llamaba de Douglas, ¿sí? Quiere decir que aquí está la aponeurosis del oblicuo interno y del transverso del abdomen pasando por detrás, mientras que en la porción inferior, en el cuarto inferior, están desnudos de esta aponeurosis del oblicuo interno y el transverso del abdomen los músculos rectos. Y solamente se va a encontrar atrás una pequeña fascia, una fascia muy extensa, pero que es la fascia transversal. Entonces la línea semilunar o línea arqueada, antes llamada de Douglas. Y esto es debido al borde inferior de la aponeurosis transverso del abdomen que está pasando por detrás de los rectos. Si continuamos con las inserciones del transverso del abdomen, decíamos que también se inserta en el tercio externo del ligamento inguinal, y entonces aquí es donde se unen con las fibras del oblicuo interno y forman un arco que es el tendón conjunto, que decíamos llega a la cresta pectínea o pecten del pubis y hacia la cresta del pubis para formar el tendón conjunto, ¿sí? Sería esta porción. La función del transverso del abdomen, ¿sí?, es la de aumentar la presión intraabdominal. Entonces aumenta la presión intraabdominal. Entonces es importante durante la micción, la defecación, la tos, así como durante el trabajo de parto, ¿sí? También va a estar inervado por los últimos 6 nervios intercostales, así como por el ilio hipogástrico, y también puede estar por el ilio inguinal, ¿sí? Bien, aquí es importante decir que en el caso del oblicuo interno que se inserta, que forma parte del tendón conjunto, hay fibritas del oblicuo interno que se van a ir por el canal inguinal y van a envolver al testículo y van a elevar al testículo. Es lo que se denomina el músculo cremaster. Entonces el músculo cremaster es un músculo que proviene de fibras del oblicuo interno que se van a dirigir por el canal inguinal y van a llegar al testículo y elevan el testículo. Es el músculo cremaster. Una vez que ya hemos descrito todas estas estructuras, podemos describir lo que sería el canal inguinal. Este canal inguinal es importante, sobre todo en el hombre, porque es donde pasa el cordón espermático y es un sitio frecuente donde se forman las hernias, que son las hernias inguinales. En el caso de la mujer, solamente pasa el ligamento redondo del útero. Entonces el canal inguinal se va a localizar por arriba del ligamento inguinal. Ya decíamos que el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior y llega a lo que sería el tubérculo del pubis. Aquí vamos a poner el cuerpo del pubis y la rama isquiopúbica. Y aquí atrás estaría el pecten o cresta pectínea del pubis, ¿sí? Entonces vamos a ver que por arriba del ligamento inguinal, en su porción interna, se encuentra el canal inguinal. Este canal inguinal presenta una pared anterior. Esta pared anterior lo forma la aponeurosis del oblicuo externo, que ya decíamos forma el ligamento inguinal, y que por arriba del tubérculo del pubis formaba el anillo inguinal superficial con su pilar medial, aquí estaría la línea alba, su pilar medial y su pilar lateral, y limitaba este pequeño anillo que es el anillo inguinal superficial. Tenemos el anillo inguinal superficial, entonces formado por la aponeurosis del oblicuo externo y que tiene aquí arriba sus fibras intercrurales. Entonces vemos que la pared anterior del canal inguinal lo forma esta aponeurosis, la aponeurosis del oblicuo externo. Ahora, si quitamos esta aponeurosis del oblicuo externo, si la cortamos y la reflejamos, entonces vamos a poner otra vez aquí nuestro ligamento inguinal, espina ilíaca anterosuperior,
tubérculo del pubis, sínfisis del pubis. ¿Sí? Y aquí tendríamos el pecten del pubis, o cresta pectínea. Entonces, si cortamos la aponeurosis del oblicuo externo y la reflejamos hacia abajo, aquí cortada, la reflejamos hacia abajo, aquí estaría el anillo inguinal superficial, la reflejamos hacia abajo, la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Lo cortamos. Podemos ver que hay profundamente a esta aponeurosis del oblicuo externo, entonces la reflejo hacia abajo, ¿sí? Cortándola aquí, la corto, la reflejo hacia abajo, ¿sí? Y entonces aquí vería estas fibras que estábamos estudiando anteriormente, que sería el tendón conjunto. Nos tendríamos del tercio externo del ligamento inguinal, tendríamos las fibras que hacen un arco hacia arriba, que es el tendón conjunto, insertándose hacia el pecten, el pubis o cresta pectínea, y extendiéndose hasta el pubis. Entonces tendríamos aquí el tendón conjunto, formado por fibras del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Entonces, aquí estamos observando ya lo que sería la pared posterior del canal inguinal. Ahora, veríamos que en esta pared posterior del canal inguinal está esta zona débil, que profundamente se encuentra una fascia que está profunda a la aponeurosis del oblicuo, del transverso del abdomen. Entonces, si recordamos aquí nuestros planos, ¿sí? Aquí profundamente vamos a tener esta fascia que va aquí posterior al transverso del abdomen y posterior a los rectos del abdomen. Y esto es lo que se llama la fascia transversal o fascia transversalis, ¿sí? Esta es la fascia transversal, ¿sí? Que es la que estaría cubriendo esta zona desnuda de los rectos del abdomen por abajo de la línea arqueada o arco semilunar, ¿sí? En la fascia transversal. Entonces, en esta zona es donde se encontraría aquí la fascia transversal, en esta zona débil, donde nada más está cubierto por la aponeurosis del oblicuo externo y profundamente la fascia transversal. Más profundamente a la fascia transversal quedaría aquí profundamente lo que sería el peritoneo. Aquí profundamente a la fascia transversal quedaría el peritoneo. Estos serían los planos que están formando la pared anterior lateral del abdomen. Entonces vemos que la pared posterior del canal inguinal lo forma la fascia transversal en su porción lateral y en su porción medial lo forma el tendón conjunto que se está insertando aquí en el pecten o la cresta pectínea y en el pubis. Esos son los elementos que forman la pared posterior del canal inguinal. Se dice que el piso del canal inguinal lo forma el ligamento inguinal y el techo lo forma el borde inferior del tendón conjunto. Entonces sería el techo, borde inferior del tendón conjunto, el piso, el ligamento inguinal, y la pared posterior lo forma lateralmente la fascia transversal y medialmente, ¿sí?, las inserciones de esta false o este arco que forma el tendón conjunto. Entonces sería en la porción medial de la cara posterior del canal inguinal. Bien, vamos a observar que aquí, inmediatamente por dentro de donde nace el tendón conjunto, la fascia transversal presenta una extensión. Presenta una extensión en forma de dedo de guante, ¿sí?, aquí en este sitio. Y entonces esta extensión, ¿sí?, en forma de dedo de guante va a formar lo que sería la túnica cremastérica interna, la túnica cremasteriana interna, que es una especie de dedo de guante, ¿sí?, que se va a salir a través del orificio o anillo inguinal superficial. Entonces va a salir aquí y va a ser una de las cubiertas de revestimiento, ¿sí?, de la bolsa escrotal. Aquí sería el escroto. Entonces esto va a ser la túnica cremastérica interna, ¿sí?,
que no es más que una extensión de la fascia transversal. Y donde nace esta extensión, ¿sí?, de la fascia transversal en forma de dedo de guante y que se va a dirigir hacia el anillo inguinal superficial y después va a formar propiamente la túnica cremastérica, o perdón, túnica espermática, es la túnica espermática interna, no cremastérica, perdón, túnica espermática interna, ¿sí? Cuando nace esta especie de dedo de guante, forma un anillo, que es el anillo inguinal profundo. Entonces el anillo inguinal profundo lo está formando la extensión de la fascia transversal para formar la túnica espermática interna. Es el anillo inguinal profundo. Y esto es debido al descenso del testículo. Entonces el testículo que se está formando ahí en el retroperitoneo va a descender, ¿sí?, va superficialmente al peritoneo, entre el peritoneo y la fascia transversal. Este testículo, al descender, ¿sí?, va a jalar, va a empujar a la fascia transversal para formar este dedo de guante que va a formar la túnica espermática interna. Entonces quiere decir que el testículo está aquí adentro de la túnica espermática interna, ¿sí? Entonces, de esa forma, por el descenso del testículo, se extiende como dedo de guante la fascia transversal y forma en su origen el anillo inguinal profundo, y posteriormente va a formar la túnica espermática interna, que forma parte de las paredes del escroto. Ahora, el testículo, cuando desciende, ¿sí?, a través del orificio del anillo inguinal profundo, vamos a observar que el peritoneo también forma una especie de dedito de guante dentro de este mismo dedo de guante que formó la fascia transversal. Entonces podríamos esquematizar que al descender el testículo, ¿sí?, aquí tenemos el testículo con el epidídimo, ¿sí?, descendió dentro de lo que sería la túnica espermática interna, y que aquí profundamente dio origen al anillo inguinal, orificio anillo inguinal profundo, ¿sí?, y que aquí pasó, ¿sí?, entre los pilares del anillo inguinal superficial. Aquí estaría el orificio inguinal superficial formado por los poros del oblicuo externo, ¿sí?, y aquí estaría el orificio o el anillo inguinal profundo formado por la fascia transversal. Entonces, al descender aquí el testículo, dentro de este orificio anillo inguinal profundo, el peritoneo, aquí vendría profundamente el peritoneo. El peritoneo también forma un pequeño dedo de guante que se metió también a través del canal inguinal, este pequeño dedo de guante, y que va a meterse por el canal inguinal y va a reflejarse sobre el testículo. Entonces aquí este pequeño dedo de guante se va a reflejar así, aquí vamos a ponerlo esquemáticamente así, este dedito de guante se refleja sobre el testículo, ¿sí? Entonces, este pequeño dedo de guante es lo que se denomina el conducto peritoneo vaginal. Este es el conducto peritoneo vaginal, que comunica la cavidad peritoneal hacia el escroto, ¿sí? Este conducto peritoneo vaginal, ¿sí?, antes, más o menos al séptimo mes de vida, se cierra en su porción que está dentro del canal inguinal, se cierra y forma el ligamento vaginal, que forma parte del cordón espermático. Pero dentro del escroto persiste permeable este dedito de guante y va a formar propiamente la cavidad vaginal del testículo, que tiene, así como el pericardio, seroso y parietal, entonces tiene lo que sería la túnica vaginal visceral, que está pegada al testículo, y la
túnica vaginal parietal que está revistiendo las paredes del escroto. Y entre los dos queda una pequeña cavidad, que es la cavidad vaginal. ¿Sí? Entonces vemos que el testículo no está dentro de este dedo de guante, sino que lo está cubriendo y se está reflejando, formando la túnica vaginal visceral y superficialmente la túnica vaginal parietal, y entre los dos la cavidad vaginal. Esto permite que el testículo tenga cierto movimiento dentro del escroto. Si persiste el conducto peritoneal vaginal, si persiste permeable, ¿sí?, después del nacimiento, es lo que hace que se formen las hernias inguinales del recién nacido, que se denominan hernias inguinales indirectas, porque el saco herniario se origina en el orificio o en el anillo inguinal profundo. ¿Sí? Es la característica de estas hernias inguinales indirectas, que son las del niño, que son congénitas por persistencia del conducto peritoneo vaginal y que no se cerró para formar el ligamento vaginal. ¿Sí? Entonces, de esa forma vemos cómo se está constituyendo la serosa, ¿sí?, del testículo, que proviene de la serosa peritoneal que forma el conducto peritoneo vaginal. Ahora, aquí decíamos que donde se forma el orificio inguinal profundo, vamos a observar que profundamente a la fascia transversal aquí están pasando unos vasos, que son los vasos epigástricos inferiores, que vienen de los vasos ilíacos externos. Entonces, profundamente a la fascia transversal vienen los vasos epigástricos, que estos vasos epigástricos inferiores se van a dirigir hacia la cara posterior de los rectos del abdomen y después se introducen en la vaina de los rectos, profundamente a la aponeurosis del transverso y del oblicuo interno. Entonces, vemos que lateral a los vasos epigástricos se encuentra el anillo inguinal profundo. ¿Sí? Y esto es importante porque sirve para que el cirujano pueda clasificar las hernias inguinales. Las hernias inguinales indirectas, que es las que denominábamos del niño por persistencia del conducto peritoneo vaginal, estas hernias van a nacer por fuera de los vasos epigástricos. Vamos a decir, el pedículo donde nace el saco herniario se va a encontrar por fuera de los vasos epigástricos. En cambio, la hernia inguinal directa, que se presenta en el adulto y que muchas veces es secundaria a una debilidad de los tejidos aquí de la región inguinal, vamos a observar que aquí el saco herniario se va a originar por dentro de los vasos epigástricos, es decir, se origina de la fascia transversalis, ¿sí?, en la pared posterior del canal inguinal, y es lo que se llama la hernia inguinal directa, que se origina directamente de la fascia transversal por una debilidad de la pared posterior del canal inguinal, y que el pedículo donde nace el saco de la hernia se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, la forma como el cirujano puede ir clasificando si es una hernia inguinal indirecta, si pasa a través del orificio del anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos, o una hernia inguinal directa, que es la del adulto, que se origina de la fascia transversal y el pedículo del saco herniario está medial a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, de esa forma ya tenemos, sí, descrito el canal inguinal por arriba del ligamento inguinal, con su pared anterior, fascia transversal, su pared posterior, aponeurosis del oblicuo externo, pared anterior, pared posterior, fascia transversal lateralmente, medialmente, falce o tendón conjunto, ¿sí?, techo, borde inferior de la falce o tendón conjunto, piso, ligamento inguinal, orificio inguinal o anillo inguinal superficial, aponeus del oblicuo externo, y anillo inguinal profundo, fascia transversal. Si vamos ahora a los músculos de la región posterior, decíamos que se encuentra el psoas mayor y el ilíaco, que forman el iliopsoas. Entonces, si hacemos un esquema
de la cara anterior de la columna vertebral, que sería T12, con la última costilla flotante. Después vamos a poner L1, L2, L3, L4 y L5 de las vértebras lumbares, ¿sí? Más hacia abajo tendríamos el sacro, ¿sí? Y aquí vamos a poner el ilíaco, ¿sí? Vamos a borrar aquí abajo, ¿sí? Para ilustrar lo que sería aquí el pubis, ¿sí? Esquemática, aquí el agujero obturado. Aquí vamos a poner el ligamento inguinal y vamos a colocar aquí el cuello del fémur, trocánter mayor, y aquí el trocánter menor, la articulación coxal, ¿sí? Entonces el psoas mayor se va a insertar en los cuerpos vertebrales y en el ligamento aquí, en los discos intervertebrales de las vértebras lumbares, incluyendo desde T12 con L1, cuerpos vertebrales, y el disco intervertebral de las vértebras lumbares. Ahí se está insertando el psoas mayor. Este psoas mayor, sus fibras musculares se dirigen hacia abajo, hacia la pelvis, y cuando llega aquí, en relación con la fosa ilíaca interna, se le une el músculo ilíaco y forman el psoas ilíaco, que va a pasar por abajo del ligamento inguinal para insertarse en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Entonces el músculo psoas ilíaco forma por el psoas mayor y el músculo ilíaco, y que llega a insertarse al trocánter menor del fémur. La acción de este músculo es la flexión de la cadera, es el músculo importante para la flexión de la cadera, así como también rotador medial de la cadera. En su interior del psoas mayor se está formando el plexo lumbar, ¿sí? Y por delante de él se encuentra parte de lo que sería aquí el riñón, pero sobre todo el trayecto del uretero está por delante, ¿sí? El uretero queda por delante del psoas mayor. Y por lo tanto, este músculo psoas ilíaco lo está inervando el plexo lumbar. Por delante de él se encuentra un músculo inconstante que se inserta aquí en T12 y L1, que es el psoas menor. Y este psoas menor hacia abajo se inserta en lo que corresponde a la eminencia iliopúbica en el borde anterior del hueso coxal. Es el psoas menor. Entonces de T12 L1 hasta la eminencia iliopúbica, que se encuentra en el borde anterior del hueso coxal, y también está inervado por el plexo lumbar, y su acción es flexionar lo que sería la pelvis o el tronco sobre la pelvis. Y por último, lateral al psoas mayor encuentro al cuadrado lumbar, que se va a insertar en la última costilla y de ahí hacia la porción posterior de la cresta ilíaca, y también se inserta en los procesos transversos de las vértebras lumbares, desde la última costilla a los procesos transversos lumbares, y también de la cresta ilíaca hacia los procesos transversos de las lumbares. Entonces tiene fibras costoilíacas, costotransversas e iliotransversas. Este es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Este músculo va a inclinar el tronco hacia el mismo lado, y hacia adelante también se está relacionando con los riñones, ¿sí? Y también va a estar inervado por el plexo lumbar. Es la característica de los músculos posteriores del abdomen.